Estadística. Conceptos básicos y definiciones. Conceptos básicos. Población. ¿Qué es la población? Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones acerca de ciertas características, hacer inferencia. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo, por lo que se saca una muestra. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, mediciones. Debería ser representativo está formado por miembros seleccionados de la población, individuos, unidades experimentales. Conceptos básicos. Contenido. Muestra aleatoria. Es una muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son confiables. Población se representa con P y M, la muestra, ¿no?, que se representa con M. La población es todo el conjunto, pero la muestra es parte de ese conjunto. Conceptos básicos del contenido. A ver, tenemos lo que son variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Dato es un valor particular de una variable. En los individuos de la población chilena, de uno o a otro es variable. A ver, tenemos un grupo por características de sangre, el grupo sanguíneo. Tenemos A, otros que tienen sangre tipo B, sangre tipo AB o sangre tipo O. Eso es una variable. Otro. Su nivel de felicidad declarado. A ver, los que han reportado, ¿no?, cuando se les ha preguntado, otros dicen que estaban deprimidos, otros dicen que están muy felices y así. El número de hijos. A ver, ¿cuántos hijos tienen? Otros dicen que 0, yo no tengo hijos. Otros dicen yo tengo un hijo, yo tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, así. ¿Cuál es su altura o estatura? Bueno, dijeron algunos que miden 1.62, 1.64 y así, ¿no? Son datos que varían de acuerdo a la persona, ¿no es cierto?, de una a otra persona y así. A ver, parámetros. Es una cantidad numérica calculada sobre una población. La altura medida de los individuos de un país, por ejemplo. La idea es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números que se llaman parámetros. O sea, un parámetro podría ser, a ver, estaturas desde 1,50 hasta 1,80, digamos. Y así. Estadístico. ¿Qué es un estadístico? Idem. Cambiar la población por muestra. La altura medida de los que estamos en este aula. Por ejemplo, somos una muestra representativa de la población. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. ¿Ya? A ver, censo. ¿Qué es un censo? A ver, ya les había dicho antes que es un censo, ¿no? Ahora presentamos el concepto. Es un listado de uno o más características de todos los elementos de una población. Los censos poblacionales se hacen cada 10 años a nivel mundial. La encuesta es un listado de uno o más características de todos los elementos de una muestra, ¿ya? O sea, el censo se recolecta datos de toda la población en su conjunto y se realiza cada 10 años, ¿no? La encuesta
se realiza cada año, por ejemplo, pero solo aplicado a la muestra, o sea, a unos cuantos seleccionados, ¿no es cierto? Definición de la estadística. Existen tipos de estadística, ¿ya? Dentro de la estadística general tenemos diferentes tipos de estadística. Por ejemplo, la estadística descriptiva, ¿ya? La estadística descriptiva, sistematización, recogida, ordenación y representación. En la estadística descriptiva, los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, ¿ya? Estadística probabilística o probabilidad, ¿ya? Son deducir las leyes que rigen los fenómenos. La estadística de inferencia es poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. ¿Para qué realiza una estadística inferencial? Es para poder tomar decisiones, ¿ya? División de la estadística. Acá nos presenta estadística descriptiva, un tipo de estadística, ¿no es cierto? Generalmente la estadística, bueno, como anteriormente anteriormente se ha mencionado, existen diferentes tipos de estadística, ¿no? Pero en forma general, la clasificación es estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste la estadística descriptiva? Conjunto de técnicas y métodos que son usadas para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y gráficas información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de medidas estadísticas de centralidad y de variabilidad. En cambio, o sea, en la estadística descriptiva voy a recolectar los datos tal y como son y punto, ¿ya? Y lo voy a presentar como gráficos. En la estadística inferencial dice conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomada de ella. O sea, en la estadística inferencial voy a usar técnicas y métodos para tomar los datos para luego sacar conclusiones, ¿ya? Proyecciones a futuro, digamos, y así. Ahora, gráfica del análisis estadístico. A ver, tenemos la población parámetro, la muestra estadístico. A ver, estadística inferencial, estadística probabilística, digamos. Y voy a tomar mediante un muestreo estadístico, la estadística descriptiva. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? El proceso, que cómo se realiza el análisis. Primero, muestreo estadístico sobre la población parámetro y nuevamente así, ¿ya? Una vez que hayamos recolectado todos los datos, recién lo podemos presentar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a presentar? Mediante gráficos y símbolos, ¿ok? Pasos de un estudio estadístico. A ver, primero, plantear hipótesis sobre una población. Los fumadores tienen más ausencias, labores, que los no fumadores. A ver, nos dice que los fumadores se ausentan más de sus labores, ¿ya? De su trabajo. Ahora, surge la pregunta, ¿en qué sentido? Mayor número, tiempo medio, es decir, cuánto tiempo se ausentan, cuántos días, etcétera, ¿no? Y así. Y surgen unas preguntas, a lo que seguimos, decidir qué datos recoger, diseños experimentales. O sea, nuestro problema, nuestra hipótesis es que los fumadores están ausentándose de su trabajo, ¿no es cierto? Ahora tenemos que decidir qué datos vamos a recoger respecto a esto. A ver, primero, ¿qué individuos pertenecen al estudio? Muestras. Tenemos, claro, los individuos son los fumadores y no fumadores en edad laboral, o sea, los que están en edad de trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿Cómo se elige?
Descartamos los que padecen enfermedades crónicas. ¿Ya? ¿Qué datos recoger de los mismos? Son las variables. Todo dato que voy a recoger de mi muestra son mis variables. Por ejemplo, número de ausencias, tiempo de duración de cada ausencia, cuál es el sexo del individuo, en qué sector laboral trabaja y otros factores. Pasos en un estudio estadístico. Recoger datos, muestreo, de qué forma recolecto la información, describir, resumir los datos obtenidos, tiempo medio de ausencia en fumadores y no fumadores, estadísticos, porcentaje de ausencias por fumadores y sexo, frecuencias, y se realizan los gráficos. Realizar luego una inferencia sobre la población. Los fumadores están de ausencia al menos 10 días al año o más que los no fumadores. Luego, cuantificar la confianza en la inferencia. Nivel de confianza. Confianza del 95%. Quiere decir que mis cálculos tienen una alta probabilidad de confianza. Significancia del contraste. Valor p-valor 2%. ¿Cuán significativo es el contraste? Si es respecto a la realidad lo más real posible o no es real posible. Acá me dice 2%. Significativamente son real los datos que he tomado. Tiene que superar esto, el 5%, el p-valor, ¿ok? 2% me indica que no es muy real. Y así. Ahora, técnicas de muestreo. ¿Cómo se muestrea? Mediante muestreo aleatorio, tomo al azar, mediante muestreo estratificado, lo selecciono por características y de cada característica tomo ciertos datos, ¿no es cierto? Muestreo por conglomerados, clúster dice. En este caso, la población se divide en grupos llamados conglomerados, luego se elige al azar un cierto número de ellos y todos los elementos de los conglomerados elegidos forman la muestra, ¿ya? O sea, de cada tipo de conglomerado, ¿no? Al azar. Muestreo sistemático se usa cuando los datos de la población están ordenados en forma numérica. La primera población es elegida al azar de entre los primeros elementos de la población y de las siguientes observaciones son elegidas guardando la misma distancia entre sí. A ver, lo más utilizado es el muestreo aleatorio, ¿ya? En forma aleatoria voy a tomar 10 números de 50, por ejemplo. Ese es un muestreo aleatorio, sin caracterizarlos, ¿ya? Tipos de variables. ¿Cuáles son los tipos de variables que existen? Las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas o numéricas. Voy a repetir, cualitativas o cuantitativas o numéricas. En las cualitativas voy a recoger por ejemplo, datos. Si sus valores modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden asociar. No se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. O sea, sumar, restar, no se pueden hacer. Solo son cualidades, de los cuales existen nominales y ordinales. Los nominales, si sus variables si sus valores no se pueden ordenar. Entre ellos tenemos sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, si es peruano, no es peruano, etc. Y fumar, sí, no, etc. Ordinales, si sus valores se pueden ordenar. Mayoría a un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad de dolor y así, ¿no? O sea, si es más fuerte el dolor, si es menor el dolor, etc., ¿no? Grado de satisfacción. Si me gusta mucho o no me gusta y así, ¿no? Cuantitativos o numéricos. Si sus valores son numéricos, tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. Discreta.
Si se toma valores enteros, número de hijos, número de cigarrillos, número de cumpleaños, ¿ya? Número de cigarrillos, dentro de ellos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Con esos valores enteros se puede sumar, restar, ¿ya? Continuas, si entre dos valores son posibles infinitos, intermedios, etc. Altura, ingreso familiar, dosis de medicamento administrado, etc. A ver, ejemplos. Bueno, los ejemplos ya se les he explicado. Por ejemplo, es buena idea codificar las variables como números para poder procesarlas con facilidad en un computador. Es conveniente asignar etiquetas a los valores de las variables para recordar qué significan los códigos numéricos: género, cualitativa, códigos arbitrarios como hombre, mujer, etc., ¿no? Raza, como es blanca, negra. Cualitativa, códigos arbitrarios también. Felicidad, si estás muy feliz, bastante feliz, no demasiado feliz, etc. Se pueden asignar códigos a respuestas especiales como a no sabe le puedo poner 0, a no contesta le puedo poner 99, ¿no? Para que marque esa opción, digamos, en mi encuesta, ¿no? Toda recolección de datos es mediante encuestas. ¿Y qué son las encuestas? Son preguntas, ¿ya? Preguntas. Tipos de preguntas, ¿no? Existen. Ya, bueno, ahí nos vamos a quedar en la diapositiva 50. Hasta acá tienen que ver el video y bueno, voy a finalizar la grabación. ¿Por qué? Porque, bueno, el video se va a hacer muy extensivo y yo quiero que sea corto.